El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Servidora de los enfermos, ruega por nosotros. San Camilo, ruega por nosotros. santos mártires coreanos, ruega por nosotros. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Buenos días a todos. Una alegría poder estar compartiendo este rato de reflexión. Algunas advertencias, o en todo caso, gracias. Algunas advertencias, en todo caso, algunos puntos para tener en claro. Este año, en torno al Jubileo de la Esperanza, yo presenté en el mes de marzo la carta pastoral que se llama Vive Cristo Nuestra Esperanza. ¿Qué es una carta pastoral? Son algunas reflexiones que intentan ser el eje transversal para trabajar las distintas actividades y pastorales a lo largo del año. Es decir, es como un recurso, un subsidio, que después cada grupo pastoral, cada parroquia, cada colegio tendrá que ver cómo lo puede aplicar, para tratar todos de vernos como atravesados por la misma mística, por la misma espiritualidad a lo largo del año. ¿Sí? Es decir, la carta pastoral son lineamientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy nosotros? Vamos a ver algunos lineamientos de la carta pastoral, pero en clave pastoral de la salud. Yo la he presentado, por ejemplo, la semana pasada para la gente de Cáritas, la hemos presentado también para los jóvenes, el jueves tuve un encuentro a la noche con universitarios, pero ahora lo vamos a hacer en clave pastoral de la salud. Como decía el Padre Andrés, muchos ya quizá algo escucharon de la carta pastoral, el equipo coordinador trabajó en clave pastoral de la salud algunos temas de la carta pastoral, y es lo que hoy yo voy a conversar con ustedes. Como digo siempre, me imagino que la carta pastoral es como si fuese una naranja. Y entonces la propuesta es ofrecer la naranja, algunos la van a exprimir para tomarse el jugo, otros van a rallar la cáscara para hacer un bizcochuelo. ¿Sí? Lo importante es que la naranja no quede igual a fin de año. Eso es lo que no puede pasar. Al contrario, tiene que ser un recurso que se use. Y cada parroquia, cada colegio, cada pastoral, cada grupo la usa como se le cambia. La idea es que ustedes también, como pastoral de la salud, y en torno a la realidad que acompañan, puedan hacer uso de ella. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Vamos entonces. Esa es la tapa de la carta pastoral. Está en papel, ¿sí? Que se puede conseguir en el obispado, en el arzobispado se puede conseguir, ahí en la curia, Rivadavia 415, se puede llamar por teléfono, y si no en las redes sociales está. ¿Sí? O sea que en las redes sociales se la puede leer directamente de manera virtual o se la puede bajar e imprimir. Por supuesto que a disposición siempre. A los que son distintos, y me parece que es un tema a trabajar. Y lo podemos pensar en clave pastoral de la salud. Entiendo que la mayoría de ustedes están en una comunidad, trabajan en grupos. Es raro encontrarse con alguien de la pastoral de la salud que sea un francotirador, que haga la suya. No debería pasar. No debería pasar. Y entonces podremos pensar en la convivencia y en la fraternidad dentro del grupo, de mi grupo de pastoral de la salud. Porque a veces somos buenísimos con los enfermos, pero entre nosotros nos matamos. Nos pateamos las varices todos los días. Ahora después con los enfermos somos divinos. Digo, es como para pensar cómo es la convivencia, cómo es la realidad en mi grupo, del que estoy participando. Cómo es nuestra incorporación a la comunidad parroquial. ¿Participamos de aquellos eventos que son de la comunidad parroquial? ¿O empieza y termina mi experiencia de fe en el grupo de la pastoral de la salud? ¿Vamos comprendiendo por dónde? Bien. Abrazan una cruz. Y esto me parece que es central. Darle el lugar central de nuestra vida, de nuestra pastoral, de nuestra evangelización, a Jesús. No tener vergüenza de hablar de Jesús. Nosotros creemos en un Dios que primero transformó nuestra propia vida. Y que porque transformó mi vida, mi alegría y mi gozo es anunciarlo.
Hay un texto del documento de Aparecida, escrito por los obispos en el 2007, un texto en el punto 29, donde justamente dice que anunciar a Jesús, haberlo conocido, es lo mejor que nos pasó en la vida. Y darlo a conocer es nuestro gozo. Entonces, darle siempre la centralidad al Señor. Pero darle la centralidad a un Señor resucitado. Y ustedes que acompañan realidades de dolor, no pueden dejar de centrarse en el Señor resucitado. Porque es verdad que acompañamos a los crucificados de hoy. Es verdad que acompañamos a los que sufren. Pero tenemos la mejor noticia para compartir, y es que la muerte ha sido vencida en la cruz. Y que nuestro Dios está vivo. ¿Está vivo? Sí. Bueno, como digo siempre, avisale a tu cara, que se note, que se note. Ahora vamos a ver la unión entre alegría y esperanza. Tenemos unas caras a veces, hermanos, que es difícil creer que Jesús está resucitado. Si María Magdalena no hubiera desbordado de alegría cuando tuvo la experiencia del resucitado en la tumba vacía, nosotros no estaríamos acá. Evidentemente, esa mujer desbordó de alegría. Su vida era un canto de alegría y por eso, 2000 años después, seguimos creyendo en lo que ella anunció. Porque si ella hubiera vuelto a ver a los discípulos y le hubiera dicho, dice que está resucitado, la tumba está vacía, se me pareció a mí. ¿Ustedes creen que alguno de nosotros estaría acá diciendo que Jesús está vivo? Esa mujer desbordó de alegría. Y nosotros me parece que a veces no le avisamos a la cara que está resucitado. Por eso esa cruz también está vacía. La cruz se transforma en un ancla. En los primeros siglos de la Iglesia, el símbolo de la esperanza era el ancla. Recuerden siempre que el mar era como un ámbito extremadamente inseguro para las navegaciones, porque la gente en general no sabía nadar, y había una fantasía de que en el mar vivían monstruos marinos que eran los que se terminaban tragando a los barcos. Por eso es muy simbólico cuando Jesús camina sobre el agua, porque en realidad lo que nos está mostrando es que tiene el poder y el dominio sobre el mal. ¿Sí? Bueno, las embarcaciones tenían, y la otra vez averigüé que aún tienen 2 anclas. Un ancla cuando tienen que, digamos, estacionar, lo voy a decir con un lenguaje muy vulgar. Cuando un barco tiene que parar, tiene un ancla. Ahora, cuando un barco está en el medio de una tormenta, si solamente tira esa ancla, lo van a estar moviendo todo el tiempo y va a ir al ritmo de la tormenta. Entonces, ¿qué hacen? Hay una segunda ancla que se llama ancla de tormenta, que se tira hacia adelante y que cuando se clava, permite que el barco se mueva, pero solamente en una sola dirección, entre un ancla y la otra. Es decir, puede sobrellevar los movimientos de la tormenta porque quedan controlados por las 2 anclas. ¿Se entiende más o menos? Sí. Si hay acá alguien que es de la Armada, discúlpeme que yo lo digo con un lenguaje muy brutal. Por eso, el otro signo es las olas. Las olas representan la tormenta. Y entonces aquí vamos anticipando la reflexión, pero la pregunta que le haría a la Pastoral de la Salud es ¿en dónde y en quién está puesta nuestra esperanza? Porque aparte de nosotros acompañando tanto dolor, poder tener claro que nuestra esperanza se llama Jesús. Él es nuestra esperanza. Ya lo vamos a ver, la esperanza no puede depender de mi estado anímico. La esperanza no puede depender del estado del tiempo o de mi carácter. Hay gente que es naturalmente optimista y hay gente que le cuesta ser optimista. ¿Viste esa gente que le dice buen día? Para vos. ¿Viste? ¿Viste cómo aumentó la temperatura? Pero hay una humedad terrible. ¿Viste que la tenés que remar? El dulce de leche repostero con saumerios. Se hace complicado. Bueno, hay gente que no tiene ese carácter. No le pasaron muchas cosas en la vida y entonces tiende a ser medio tristón. El tema es cómo poder tener claro que más allá de mi personalidad, de mi estado anímico, de lo que pase, mi esperanza es Cristo. Él es mi esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús cumple sus promesas. Porque Dios no nos deja tirados. Porque Él es nuestra roca de salvación, como dice algún salmo. Y la peregrinación, que
como digo siempre también, la peregrinación tiene que ver con ponernos en movimiento. Cuando Francisco planteó la iglesia en salida, algunos sonsos creyeron que la iglesia en salida era ponernos a tocar la pandereta en la esquina. No. La iglesia en salida significa ser cristiano de lunes a lunes, meternos en la realidad cotidiana, ser buena gente y ser testigo del Señor en el supermercado, en el laburo, en el colectivo, en la vida cotidiana. No creer que la fe se tiene que vivir puertas adentro del templo. De algún modo esto para ustedes es bastante claro. Digo, ustedes viven su fe en realidades de dolor acompañando en geriátricos, en hospitales, en consultorios, en las casas. Necesariamente la pastoral de la salud, para ser pastoral de la salud, tiene que ser una pastoral peregrina. Necesariamente lo tiene que ser. Es imposible ser una pastoral de la salud que le gane el quietismo, o como digo yo, la pachorra del alma. Porque necesariamente vas a estar siempre en movimiento, pensando en acercarte a aquel que sufre y a aquel que necesita. ¿Sí? Avanzamos un poquito. A la carta pastoral, aparte del logo, yo siempre le agrego una imagen. ¿Sí? Por supuesto que le pido autorización al autor, este es de un religioso, claretiano, y me gustó, y me parece que los representa mucho a ustedes. Cuando en su momento la elegí, dije, si hay una pastoral que acompaña de este modo, son las pastorales ligadas a la misericordia. Pensaba en la pastoral de la salud, pensaba en Cáritas, pensaba en la pastoral carcelaria. Primero, fíjense, el centro lo tiene Jesús, que nos imaginamos que es el que tiene la aureola. Pero al mismo tiempo nos habla de un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, y vuelvo a insistir con esto. ¿Sí? No somos francotiradores. El Señor no nos envía de uno en uno. Y al mismo tiempo abrazan el mundo. ¿Y qué es abrazar el mundo? Abrazar la realidad. Abrazar la realidad y esta realidad concreta que nos toca hoy. Muchas veces la tentación es como alejarnos de la realidad, como que somos más cristianos y somos más espiritualistas. Grave error. Creemos en un Dios que se encarnó, en un Dios que se enamoró del mundo, se enamoró de la humanidad, se enamoró de nosotros. Y por eso se quiso hacer uno de nosotros, en todo menos el pecado. Y entonces nosotros estamos llamados a abrazar la realidad. ¿Y qué realidad? Una realidad herida. Fíjense que ahí en el medio, cuando una vez hablé con unos chicos, esto ya lo conté 10 veces, le pregunté, ¿qué ves en el dibujo? Y me dijo, ¿qué hay ahí, padre? Un avioncito, me dijo. No, es una curita, ¿sí? O 2 curitas. Abrazamos un mundo herido y para nosotros los heridos de la vida tienen nombre y apellido. Son rostros concretos de cada sala de hospital, son rostros concretos de cada geriátrico, son rostros concretos de la comunidad a los que acompañamos, a los que queremos abrazar. Y lo hacemos junto con Jesús, que es el que está en el medio. Esta es una poesía que yo copié en la carta pastoral, es una poesía de un obispo brasilero que murió hace pocos años, pero que aparte de un gran obispo era un gran poeta. En pocas palabras decía las cosas más profundas. Creo que esa es la habilidad de los poetas, ponerle palabras a lo que siente el alma. Y la poesía dice, es tarde pero es nuestra hora, es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. ¿Sí? Esta madrugada, esta tendría que estar acá, me doy cuenta ahora. Es madrugada si insistimos un poco. ¿Qué quiere decir es tarde? Es tarde quiere decir que hay un montón de problemas, que hay un montón de dificultades, que ya sabemos que estamos en crisis. Digo, el es tarde ya lo conocemos. ¿Sí? Pero es nuestra hora, este es nuestro tiempo. El riesgo es que cuando vemos demasiados problemas en la actualidad, querer escapar. Escapar para el pasado y empezar a decir, pero en la época, no sabés la cantidad que éramos en el equipo, éramos un montón. Pero cuando yo venía con el padre fulano, no sabés, teníamos capellanes para tirar para arriba. No sabés lo que era. Cuando estaba aquel director que nos dejaba entrar y nos dejaba... Es vivir en la nostalgia del pasado todo el tiempo. ¿Sí? Casi que somos como un tango viviente. Cuidado con eso. Y del otro modo es vivir en un continuo futuro. Vivir como escapados del presente,
diciendo o creyendo que en el futuro las cosas pueden ser mejor. Y entonces, entre el pasado y el futuro, no vivimos que es nuestro tiempo. Que este es nuestro tiempo, esta es nuestra hora. Por eso a mí me gusta decir, aunque está cambiado, es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. ¿Qué quiere decir que es madrugada? Que si insistimos, si cada uno de nosotros le pone onda a la vida, si cada uno de nosotros vuelve a centrarse en este Jesús vivo, resucitado, seguramente en este momento difícil de la vida en el que nos toca vivir, las cosas pueden ser mejor. Yo no sé si ustedes vieron la película Kung Fu Panda, ¿la vieron o no? Sí. Bueno, si no la vieron, buscarla, está muy buena. En Kung Fu Panda, en un momento de Kung Fu Panda, dice uno de los personajes, ¿sí?, que el presente se llama presente porque es un regalo y porque es el único tiempo que tenemos. Y de eso se trata, de poder encarnar la misión que tenemos de Pastoral de la Salud en este presente. Hermanos, no se dejen ganar por las añoranzas del pasado porque ya fue. Y tampoco vivamos en la ansiedad de un futuro que no llegó. ¿Sí? El año pasado yo saqué una carta pastoral sobre el tema de la alegría, porque se cumplían 10 años del pontificado del Papa Francisco, que había escrito como no 10 años del Evangelio Gaudium. El primer documento se llamaba La Alegría del Evangelio. Entonces, queriendo rescatar la espiritualidad y la propuesta pastoral que nos hizo el Papa Francisco, en aquel momento sacamos una carta pastoral que se llamaba La Revolución de la Alegría. ¿Sí? Este año estamos trabajando el tema del jubileo. ¿Y cuál es el problema? Que en general lo que puede pasar, algún mal pensado es decir, bueno, el año pasado nos vino con la cantinela de la alegría, ahora nos viene con la cantinela de la esperanza. Esperemos al año que viene a ver si nos habla de los calefones. O sea, es como creyendo que uno inventa temas, que a mí se me van ocurriendo así, o que tengo una ciencia infusa y entonces, no. En realidad tiene que ver con una mínima coherencia, es decir, la diócesis venía trabajando el sínodo, terminó el sínodo, hay un modo de ser iglesia que nos tiene que dar, que es este modo de caminar juntos, pero con una propuesta concreta, que es el modelo de iglesia que nos planteó el Papa Francisco y que está sintetizado básicamente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Ahora, este año nos sumamos al Jubileo de la Esperanza porque asumimos la propuesta universal que hizo Francisco el año pasado cuando convocó al Jubileo y que por supuesto retoma el Papa León. Por eso no es un tema de que al año pasado fue un tema, ahora vamos para el otro. La idea es que alegría y esperanza vayan juntas. ¿Sí? Bien, ahí ven que pongo, no es la tentación de creer que la alegría ya pasó, pero no es así. Estos son fragmentos de la carta pastoral que yo acentúo alguna parte para que les quede un poquito más fácil. Por supuesto que este PowerPoint, después si les sirve, les va a quedar. La alegría procede de la esperanza y la esperanza engendra gozo y el gozo alimenta la esperanza. Van de la mano, van de la mano. ¿Sí? Van de la mano. Alegría y esperanza van de la mano. También yo decía el año pasado que es verdad que tenemos un montón de problemas y de dificultades. Pero la certeza de que Dios está vivo no me puede quitar una alegría de fondo más allá de lo que me pase. Y ustedes, agentes pastorales de la realidad de la salud, si hay dos, casi diría, dos muletas para usar términos médicos, dos muletas con las que tienen que ser testigos en la pastoral de la salud, es la muleta de la esperanza y la muleta de la alegría. Son como los dos ingredientes que ustedes no pueden dejar de tener y de llevar cada vez que se encuentran con un enfermo. ¿Sí? Esto me parece que es clave. ¿Y por qué digo esto? Porque también tenemos nosotros nuestros propios problemas y la tentación de que el enfermo te dice, sí, padre, tengo un dolor acá, no sabes, yo sé que también tengo un dolor ahí. Y empezamos a contarle que mi cuñada también tenía un dolor ahí, y ella fue hasta al médico. Entonces el enfermo se queda con su dolor, con tu dolor, con el de tu cuñada, con la dirección del médico al que vos la mandaste, pero en realidad él está en otro hospital. Ojo, porque a veces con inocencia hacemos cada lío, ¿sí? Entonces, digo, la otra vez fui a visitar a un enfermo y había otra persona. Y entonces el enfermo contó, estaba internado, que se enteró que había muerto el perrito de su nieto.
¿sí? Había muerto el perrito. ¿Y qué hizo el agente pastoral de la salud? Muy buena persona. Le contó que el mes pasado había muerto su propio perro también, ¿no? Entonces, pero el tipo que estaba en la cama y que no andaba nada bien, se quedó con la muerte del perro de su nieto y ahora la muerte del perro de la gente de la pastoral de la salud. ¡Hay necesidad! Vos tenés que ser testigo de esperanza y de alegría, hermano. ¿Sí? Hablarle de otra cosa. Cuando se pierde la esperanza, se apaga la alegría, ¿sí? A ver, esto es clave. No es que por voluntarismo, porque lo dice el obispo, tengo que tener alegría y esperanza. No, es vivir la experiencia de sentirnos amados por Jesús y que nos demuestra su amor, entregando la vida por nosotros. Celebramos la semana pasada la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y no era hacerle un homenaje a un instrumento de tortura, era volver a maravillarnos de cuánto nos ama, de cuánto nos ama. Y esta sí que es una certeza que tenemos que compartir siempre. Esta frase de Francisco me parece que sintetiza esta idea de la alegría hace fuerte la esperanza florece la alegría. Insisto, van juntas. Y hay un tema que une a las dos también, y que es la misericordia y el perdón. Cualquiera de nosotros en la experiencia personal, estoy seguro que más de una vez hemos experimentado que cuando me perdonan, me lleno de alegría y al mismo tiempo se me abre un horizonte de esperanza de que no está todo perdido. Miren los evangelios, cada vez que Jesús perdona, llena de alegría y de esperanza a la persona que recibe ese perdón y esa misericordia. Zaqueo, la mujer pecadora, cualquiera que se encuentra con Jesús. El Padre misericordioso cuando vuelve el Hijo vuelve sin esperanza. Bueno, que me trate como uno de sus jornaleros, soy un desastre, soy una porquería. El Padre lo abraza, lo besa, se conmueve y le hace una fiesta. Le abre un horizonte. Por eso este año que celebramos el Jubileo de la Esperanza y que se trata el tema de la indulgencia, a veces me dicen, Padre, ¿pero qué es la indulgencia? Es fácil. La palabra indulgencia en los primeros siglos de la Iglesia era sinónimo de misericordia. Es que Dios perdona un montón, que el perdón de Dios no tiene límite. Por eso ahí también tenemos una linda raíz de alegría y de esperanza. Algunas ideas sobre la esperanza. Pero primero les voy a leer algo, perdón. Una frase del cardenal Pironio, ¿sí? El cardenal Pironio fue un sacerdote obispo, fue rector del seminario acá de Devoto, y miren, él sintetiza así este tema de la alegría y la esperanza. La esperanza está íntimamente conectada con la alegría. La alegría procede también de la esperanza. Como su contraria, la desesperación está íntimamente conectada con la tristeza, la depresión o el desgano. Hay una causalidad mutua entre ambas realidades sobrenaturales. La esperanza engendra gozo y el gozo alimenta la esperanza. Para el mundo de hoy, tan sumido en la tristeza y en el desaliento, los sacerdotes, él hablaba a los curas, debemos ser permanentes testigos de alegría y de esperanza. Te estás acordando de tu cura que no sonríe ni que le pague. Es de los curas, pero es a todos, ojo, es a todos. Pironio se lo dedica a los curas, pero es a todos. ¿Dónde quedaron estos dos ejes de nuestra espiritualidad? ¿Dónde quedaron? ¿Cómo los anunciamos? ¿Cómo los vivimos? ¿Y cómo los alimentamos? Algunas ideas de la esperanza. El cimiento de la esperanza es la fidelidad de Dios. Ustedes miren la parte que está en amarillo. La esperanza es una certeza que se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Y es una virtud sumamente activa. Esto es importante porque a veces, frente a un enfermo, le decimos, bueno, vos tenés que tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y qué hago con eso? La frase es re linda, si querés, hacemos una estampita. ¿De qué me sirve? ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces como que la hacemos demasiado pasiva la esperanza. Es como diciendo, bueno, vos tenés esperanza, vos tenés esperanza. En lugar de aprender a callarnos la boca y quizás no tengamos que decir nada, usamos también el latiguillo de la esperanza y en realidad la terminamos usando como algo muy pasivo.
como algo para resignar, para que se quede tranquilo. No es ajena a la realidad, por eso le digo, no es ajena a la realidad. Nosotros somos peregrinos de esperanza con los pies en la tierra. Tener esperanza no es andar divagando. Tener esperanza es vivir vivir metidos en la realidad concreta con una certeza, que Dios no nos abandona, que la muerte no tiene la última palabra, que las promesas de Dios se cumplen, que no sabemos cuándo, que a veces es complicadísimo, que a veces la esperanza la perdemos, por supuesto, eso no lo voy a negar, ¿sí? Pero me parece que es interesante por lo menos tener la certeza de que la esperanza no me hace escapar de la realidad. Al contrario, me involucra de lleno en el mundo de hoy, en la realidad concreta. Peregrinos de esperanza con los pies en la tierra. Esto ya se lo dije, la esperanza no puede estar depositada en la posibilidad de ser exitosos, porque si no, no sé quién va a ser esperanzado. Si confío nada más que en mi ser exitoso, nada. Y acá esto es interesante, la ansiedad cascotea la esperanza, la envenena. La esperanza del Papa Francisco, cuando convocó en la bula de convocación al jubileo, plantea la unión entre esperanza y paciencia. Paciencia. Yo cuando la repartieron no estaba, ese día falté. A mí me hablan de paciencia y yo soy de los que meten matecocito y lo sacan, lo ponen, para que se haga más rápido. Me enojo conmigo mismo y hago y cuando hago el matecocito a la mañana, porque uno cree que se va a hacer más rápido el matecocito así. Digo, la ansiedad cascotea la esperanza. La ansiedad es una enfermedad contemporánea que desgraciadamente nos atraviesa. Creo que está muy ligada a la virtualidad. Todos tenemos este tema del celular y del wifi, que no me baja el archivo. ¿Sí? Tenemos poca capacidad de espera. Y si hay, perdón que se los tire así como mochila pesada, pero si hay testigos de la esperanza que tienen que tener paciencia, son ustedes. Porque ustedes tienen que acompañar unos tiempos que a veces son muy difíciles. Acompañar procesos de salud, procesos de enfermedad, acompañar años a veces de gente que está postrada, esperando una respuesta que nos llega, una salud que nos llega. Digo, el solo hecho de pensar en la gente que pide turnos en hospitales públicos y que está y te dan el turno para no sé cuándo. Digo, los tiempos de la salud, los tiempos de la atención médica no tienen nada que ver con la ansiedad, no tienen nada que ver con la impaciencia, no tienen nada que ver con nuestra inmediatez. Como que apretamos un botón y me curo, aprieto otro botón y consigo el turno, aprieto otro botón y ya estoy bien, aprieto otro botón y conseguí el remedio, aprieto otro botón y me dan la externación y me voy a mi casa. Digo, ustedes acompañan realidades con unos tiempos brutalmente largos. Entonces, animarse también en la esperanza y en la paciencia y tener cuidado con esta enfermedad que todos tenemos, ¿sí? Que todos tenemos, que tiene que ver con esto de la ansiedad que yo digo que cascotea la esperanza y el veneno. Yo digo que también que la esperanza tiene que ver con los tres tiempos, dicho en términos brutos, con el pasado, con el presente y con el futuro. Vamos a ver por qué tiene que ver con el pasado. Son los vientos de la memoria agradecida. Cuando hoy realmente estamos un para abajo, a veces está bueno hacer memoria agradecida de todo lo que Dios hizo en mi vida en otro momento, porque Dios no cambia. Entonces está bueno recordar esas épocas. ¿Se entiende lo que digo? Le doy un ejemplo. La semana pasada fue la peregrinación a Salta. ¿Vieron? Digo, apareció mucho en los medios y todo. Yo el año pasado tuve la gracia de poder caminar desde San Antonio de los Cobres hasta la ciudad de Salta. Son 4 días caminando, casi como anónimo. Recién al final se dieron cuenta de quién era y estuvo buenísimo. Bueno, este año no pude ir, pero en momentos difíciles, o que la vida se me complica y la esperanza empieza como a bajar la dosis, a mí me gusta volver a ese momento. Tengo que cuidarme de la nostalgia, pero me gusta volver a ese momento y recuperar mi esperanza haciendo memoria agradecida de esa experiencia de Dios que para mí fue muy fuerte. ¿Se entiende? Yo estoy seguro que todos nosotros tenemos en nuestra memoria y en nuestro corazón experiencias de Dios muy fuertes, a las que a veces hay que volver
para volver a animarnos y a cargar pilas para seguir adelante. Por eso la esperanza tiene que ver con el pasado, con la memoria agradecida, que terminan siendo como vientos que soplan para avanzar. Anclados en el presente, ya lo hablamos, la realidad concreta de hoy. Un de esperanza de la Pastoral de la Salud tiene que tener esperanza en esta realidad concreta. ¿Sí? Por supuesto que no negamos toda la problemática que tenemos, pero nosotros no podemos ser solamente profetas de calamidades, agoreros de desesperanza, que nos sentemos frente a un enfermo y hablemos de que si subió o no bajó la inflación, que hablemos del problema del Garrahan, y de que es imposible conseguir turnos, y de que lo que pasó. Cuidado con eso. Nadie dice negar la realidad, pero no transformarnos en profetas de calamidades. ¿Sí? Creemos realismo y compromiso, porque nosotros la peleamos en el mundo de hoy. No es que decimos, bueno, esta es la realidad y bueno, así es, ya está. No, queremos pelear. Queremos transformar la realidad, por lo menos la baldosa que me toca a mí, tratar de transformarla. No queremos negar la realidad de lo que pasa, pero al mismo tiempo que la aceptamos, también la peleamos, como dice ahí, con el compromiso. Y el horizonte es bien futuro de Dios. O sea, seguimos creciendo en un futuro, en un Dios que cumple sus promesas. ¿Sí? Por eso, pasado, memoria agradecida, anclados en esta realidad concreta de hoy, evitando ser profetas de calamidades, pero con un horizonte, que Dios cumple sus promesas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Miren esta frase que linda de Juan Pablo I, que la iglesia se presente no solamente como comunidad de gente que cree, sino también como comunidad que actúa, que ama y que se dedica a los demás. Que la iglesia no solamente es una comunidad que cree, sino que también actúa, ama y se dedica a los demás. Yo creo que esta frase es muy linda para ustedes. ¿Sí? Ustedes son un poco esto. Ustedes creen, actúan, porque se ocupan de atender, de acompañar a los enfermos, de estar cerca, de consolar a sus familiares. Al mismo tiempo aman, porque lo demuestran con todos esos gestos, y se dedican a los demás. ¿Sí? Yo creo que también está bueno a veces tener como frases motivadoras, porque a veces se nos va la vida. No sé si tienen reuniones, está bueno que las tengan, no sé cada cuánto, pero reuniones de equipo, por ejemplo, en la Pastoral de la Salud, en la parroquia, bueno, nos juntamos. Y a veces hablamos del cura, después de los bizcochitos que están húmedos, que nos dejaron el salón sucio, quién volcó la yerba. Y a veces está bueno volver al central. Digo, les cuento esta cosa, yo fui párroco 20 años, capaz que no les pasa en su parroquia, pero en mi parroquia pasaba siempre. Pero el tema es volver al eje. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿O qué tenemos que ser? Entonces, volvés al eje. Y a veces hay frases así que nos pueden ayudar a volver al eje. Decir, esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Signos de los tiempos. Tenemos que aprender a ver y escuchar los signos de los tiempos. ¿Sí? ¿Para qué? Para descubrir que existe otra posibilidad de convivencia, de relaciones humanas, de trabajo, de amor, de poder y de servicio. Lo voy a decir en fácil. Ver y escuchar los signos de los tiempos es ver qué es lo que pasa. Concretamente ustedes en la realidad de la Pastoral de la Salud, en la realidad médica, en la realidad sanitaria, en la realidad de los hospitales, en la realidad de los geriátricos. Y es ver la realidad convencidos de que algunas cosas pueden cambiar. Es transformar los signos de los tiempos en signos de esperanza. ¿Se entiende fácil? Entonces, un peregrino de esperanza, nosotros como iglesia queremos escuchar y ver lo que pasa en la realidad de la Pastoral de la Salud. Pero lo queremos ver porque seguimos creyendo que algunas cosas pueden cambiar. El Papa Francisco, cuando convocó al jubileo, pidió a la iglesia que reconozca esos signos de esperanza en el mundo y que los transforme en signos de los tiempos, y que los transforme en signos de esperanza. Es decir, que reconozca qué es lo que pasa y que apueste por poder cambiar alguna de esas cosas. Y eso es a lo que están ustedes también llamados. El equipo de la Pastoral de la Salud me presentó de la Arquidiócesis algunos signos de los tiempos,
que están llamados ustedes a transformarlos en signos de esperanza. ¿Sí? Hay uno, yo presenté 5 en la carta pastoral, y ustedes, algunos de esos coinciden y otros no coinciden. El primero, la soledad. Es patente que en la realidad muchos viven la soledad. A mí me llamó la atención el otro día el equipo de la pastoral universitaria, cómo los pibes eligieron la soledad como el primero de los signos de los tiempos. Me llamó la atención. Pensé que quizás los jóvenes no lo iban a usar o no lo iban a elegir. Y eligieron también este de la soledad. Vivimos todos apretados, vivimos todos amontonados, nos estamos empujando todo el tiempo. Ayer me dio risa, de momento no. Yo subo al subte en Varela para ir a la curia. Subo en Varela, subimos y nos dicen hay que bajar. Bajamos todos. Y quedamos todos ahí y el subte ahí vacío. La gente se empezó a enojar y qué sé yo. Por supuesto que el subte se fue para atrás, se fue para la Plaza de los Virreyes y viene otro. En Varela estábamos así. Quienes conocen la línea E saben que falta un poco para llegar a Plaza de Mayo. No saben lo que era la altura de Jujuy, flotado, nos apretamos. Yo decía, pensando en la charla con ustedes, decía, estoy seguro que acá todos estamos un poco solos. Si yo decía eso en el subte, me iban a decir, callate, pibe. Porque parecía que no estábamos solos. Estábamos todos recontrapretados. Así. No estábamos solos. Porque hay una soledad que tiene que ver con una angustia profunda que a veces tenemos en nuestro propio corazón. Y creo que ustedes, como agentes de la Pastoral de la Salud, revierten ese signo de los tiempos de la soledad y lo transforman en un signo de esperanza. Con su presencia, con su cercanía y con la creatividad de cómo acompañar. Yo les conté una que a mí me impresionó de creatividad, un médico que visitaba un hospital de chicos, esto era, no era acá, era en el interior, y entonces le decía a los chicos, bueno, ¿qué color te gusta? Naranja, y el tipo tenía un bolso con globos, y él le inflaba el globo rojo, naranja, y se lo ponía ahí en el suelo. ¿Se entiende? Digo, a veces la creatividad son cosas sencillas, son pequeños signos, pero me parece que es interesante. Ustedes, no sé si son conscientes de cuántas veces este signo de los tiempos tan brutal que vive hoy la realidad contemporánea lo transforman en un signo de esperanza, la soledad. ¿Sí? Bien. En la carta pastoral yo había puesto que el otro era la pobreza y la exclusión. ¿Sí? Acá hay algunos datos, ya sabemos más o menos cómo estamos bastante complicados. La realidad, cuando la realidad política, el problema de los argentinos es que no se junte la crisis política con la crisis económica. Crisis económica estamos recontra acostumbrados, vivimos en crisis económica. El problema es cuando se juntan, se cruzan con la política. Cuando la crisis política y la crisis económica se juntan, explota. Entonces hay que rogar que eso no pase. Hoy estamos en un momento muy complicado, porque hay una crisis política por una debilidad del gobierno, ¿sí? Después de las elecciones del otro día, y eso va provocando que aumente la crisis económica, porque empieza la especulación con el dólar y todo el mundo cree que ahí está la salvación. Cuidado. Ahora, ese signo de los tiempos, de alguna manera, con la presencia de ustedes, acompañando enfermos que no tienen los insumos, acompañando enfermos que les cuesta un montón el remedio, acompañando enfermos que la están pasando re mal, acompañando con el viático para la familia para que no lo deje solo. Digo, ustedes también transforman esta realidad tan difícil con gestos de solidaridad concretos, con la mercadería, con los pañales, con el remedio, o con un montón de cosas que quizás no le cuentan a nadie, está bueno que así sea, a revertir una realidad de pobreza difícil que en general se vive mucho en algunos hospitales públicos de nuestra ciudad, o incluso en los geriátricos, y ustedes con ese gesto de solidaridad y compromiso concreto pueden revertirlo. ¿Sí? Los hospitales públicos la constituyen como una pequeña cancha, máquinas afectadas, papel, es eso. pijama, Es eso. ¿Se entiende? Es eso. Es eso. ¿Sí? Bueno, uno diría, y nosotros frente a esto, frente a estos números tan brutales, frente a esta crisis política, económica, frente a esta situación tan... ¿Qué hacemos? Es esto.
Por eso el signo de los tiempos se transforma en signo de esperanza. ¿Sí? El otro que yo planteé en la carta pastoral es la diversidad cultural. Y esto ya hablamos al principio. Tenemos una gran intolerancia entre los que son o piensan distinto. Y ustedes, como agentes de la Pastoral de la Salud, apuestan por la cultura del encuentro. En un mundo que se saca de encima los descartables y desechables, viejos, niños, enfermos, ustedes están cerca. Ustedes tratan de vivir esa cultura del encuentro y tratan de generar un puente. Hoy todos levantan muros. Ustedes de algún modo levantan puentes. ¿Sí? Me impresiona a mí cuando voy a los hospitales a visitar o a algún lado, que mucha gente, a veces no es de la ciudad de Buenos Aires, es del conurbano, a veces son del interior. Nosotros tenemos que seguir insistiendo con que para nosotros todos son hermanos. No me importa de qué lado de la General Paz vivís. ¿No? Como ese video espantoso que hace un tiempo circulaba, que había unos muchachos revolviendo la basura y aparte de decirles que guarden toda la basura, los ponen contra la pared y dicen: ¿y vos de dónde sos? De Fiorito. Bueno, ahora te volvés para allá, ¿eh? Se lo decía un policía, un servidor público. Digo, eso va generando una intolerancia, una discriminación, una cultura de los de acá y los de allá, y eso no está bueno. Y eso no está bueno. Bueno, este ya lo conocemos todos y lo vivimos todos. El famoso tema de la grieta, yo ya hasta el cansancio digo que la prefiero llamar herida, porque las grietas es difícil que se arreglen y me las imagino en las paredes. Mientras que las heridas creo que están en las entrañas de nuestro pueblo, en las entrañas de nuestro corazón, pero al mismo tiempo que duelen, me dan la esperanza de que alguna vez cicatricen. Y yo creo que la grieta a veces la pensamos entre mileístas y kirchneristas. Y tenemos que pensar también la grieta entre nosotros. A veces en nuestros propios equipos. ¿Cómo apostamos por la fraternidad y por la unión en mi parroquia, en mi comunidad, en mi decanato, en mi vicaría? ¿Cómo vivimos la fraternidad entre nosotros? Porque la grieta entre Cristina y Javier Milei es muy fácil de ver, siempre es más fácil verlo en el afuera. ¿Y nosotros? ¿Sí? ¿Cómo dividimos a veces también entre amigos y enemigos? No lo decimos quizá tan brutalmente, pero a veces lo vivimos así. Tenemos que volver a apostar. Por eso yo pongo esta frase. El Papa hablaba de si era demasiado soñar con bajar las armas pensando en la guerra. Yo como que le di una vuelta de tuerca a la frase del Papa y la puse así. Es demasiado soñar que las murmuraciones, las descalificaciones, las agresiones verbales, el terrorismo de las redes se acallen y dejen de causar tanta destrucción, división y violencia entre nosotros. El arma poderosa está entre los dientes, se llama lengua. Decimos cosas horribles de los demás. Nos sale tan fácil, tan fácil. Francisco en la encíclica Dilexit Nos, la última que escribió sobre el Sagrado Corazón, plantea que hay que darle el dominio político de nuestras vidas al corazón. A veces somos muy crueles entre nosotros. Las cosas que decimos son terribles. Y aparte siempre damos lecciones de vida. Por lo menos en mi experiencia, quienes se meten demasiado en la vida de los demás con el delito acusador, tienen un muerto en el placar. Es de manual, muchachos. Es de manual. Y esto, el otro día lo hablábamos con las hermanas de Schoenstatt que celebraban los 50 años del Mater Dei. Esta realidad a ustedes los atraviesa enormemente, ¿no? Tiene que ver con una cultura en la que hay poca esperanza en el futuro y por eso hay pocos hijos. Tiene que ver con el tema del aborto legalizado, ¿sí? Pero esta es otra realidad que nosotros estamos llamados a transformar en signo de esperanza. Seguir creyendo en la vida, seguir apostando por la vida, seguir animando a la vida. Esta es una realidad muy dura, pero nosotros tenemos que seguir generando la cultura de la vida, no peleándome con los del pañuelo verde, no. Eso ya nos demostró que no va para ningún lado.
Pero estamos tan convencidos que vale la pena la vida, estamos tan convencidos que ese sí a la vida es realmente el proyecto de Dios, que tenemos que seguir convencidos, apostando y diciendo y viviendo. ¿Sí? Creo que el problema es que en algún momento lo hicimos de una manera muy violenta, casi que nos copiamos de aquellos que pensaban distinto y nos tornamos absolutamente intolerantes, agresivos. Entonces, ¿cómo apostar por la vida y cómo generar de nuevo ganas de vivir con una esperanza en el futuro? Porque cuando uno ve a los jóvenes la mayoría que te dicen, ¿para qué traer hijos de este mundo? ¿Para qué? Es muy difícil, es muy duro. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos déficit vital? Vivimos una época en la cual cada vez tenemos más velorios y menos nacimientos. Por eso se llama déficit vital. ¿Sí? Aquí también sale la otra pata, una sociedad cada vez mayor, que es el desafío de cómo acompañar a nuestros abuelos. Y los que acompañan abuelos en los geriátricos saben de lo que estoy hablando y de lo difícil que se hace todo eso también, ¿no? Y cómo se ha transformado esa realidad de los geriátricos también en un depósito muchas veces. Y ahí unimos con el primero de los signos de la esperanza que les dije, que fue la soledad. Casi que diría que soledad y ancianidad van de la mano, tristemente van de la mano. ¿Cómo transformarla en signo de esperanza? ¿Cómo hacer que nuestras comunidades, ustedes son de parroquias, ustedes son de comunidades, cómo hacer que nuestra comunidad sea familia? La otra vez contaba, es un ejemplo muy claro, dos señoras muy mayores por las que me cruzo sobre la avenida Rivadavia, cerquita de San José de Flores. Las dos iban de la mano, me reconocen, me saludan y me dicen, yo estoy muy sola, mi hijo murió, estoy sola, y la otra, su familia vivía afuera. Pero nos tenemos la una a la otra. Claro, iban agarradas, yo no sé si porque se querían mucho o porque si se soltaban se caían. Pero las dos me señalan la iglesia de San José de Flores y me dicen, y acá tenemos una familia más grande. O sea, nos tenemos a nosotras, vivían en el mismo edificio, pero aparte tenemos esta familia. Esa realidad, signo de los tiempos, de soledad profunda, esa realidad, signo de los tiempos, de dos señoras muy mayores, se transformaba en signo de esperanza porque se acompañaban entre ellas y porque tenían una patria de referencia. Creo que ustedes como Pastoral de la Salud están llamados a eso y estoy seguro que lo están haciendo. Acompañan a muchos solos y solas, acompañan a muchos ancianos, a muchos abuelos, y el desafío es cómo con pequeños gestos transformar esa realidad en un signo de esperanza. El tema es que ustedes tienen que alimentar la esperanza propia, ¿no? Uno dice, padre, sí, mucha esperanza para los demás, ¿yo qué hago con eso? Escuchamos una lectura, ¿sí? Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. ¿Se entendió? Sí. Elías, amenazado de muerte, sale, se va y empieza a decir: basta ya, Señor, quítame la vida.
Comete errores Elías. El primero es, dice que empieza a caminar por el desierto, es decir, se mete en un lugar en el que no hay horizonte. Empieza a caminar sin rumbo. Cuidado que en los momentos que perdemos la esperanza, de empezar a divagar, de andar por ahí, no, tranqui. En ese momento, tranqui. Tampoco te quedes solo, que es lo que hace Elías. Elías dice que despida a su sirviente. No, en el momento que pierdas la esperanza, no te quedes solo. Y te decís, che, ¿a vos qué te pasa? Nada. ¿Seguro? No estoy muy bien. Cuidado, no nos quedemos solos en los momentos que perdemos la esperanza, no andemos sin rumbo por la vida y pensemos en estos ángeles, como le mandó Dios a Elías, que en esos momentos complicados nos dicen levántate y come, te queda mucho por andar. Estoy seguro que en los momentos difíciles y que hemos perdido la esperanza, siempre tuvimos a alguien que nos puso Dios al lado y que nos animó a seguir. Y les pido que por favor, si esa persona vive, llámenla, agradezcanle, tengan un gesto de ternura, diciendo, mira, el obispo nos habló de las personas que en los momentos difíciles, cuando dijimos, igual que Elías, basta ya Señor, quítame la vida, estuvieron al lado nuestro y nos animaron a seguir. Y vos fuiste uno de esos. Fuiste como un ángel para mí. Y ustedes, hermanos de la Pastoral de la Salud, y este quizás es el mensaje final que les quiero dejar, tienen que un poco ser lo mismo para tantos hermanos, ¿sí? Peregrinos de esperanza para tantos hermanos, que puedan sostener en la esperanza a otros. Ustedes también son como ángeles para ese enfermo que dice basta ya. Ustedes también son como ángeles para ese abuelo que está en el geriátrico y dice no doy más. Ustedes también son como ángeles para aquel enfermo que visitan en su casa y que se queja de tanto dolor y que dice, por favor, quítame la vida. Y ustedes son el ángel que con sus palabras, con su presencia, con su testimonio, animarán a seguir. Por eso es bueno retroalimentarse, pensar en quienes han sido y son ángeles en mi vida y me animan en momentos de desesperanza, y cómo nosotros como Pastoral de la Salud podemos animar en la esperanza a otros. Esa lectura, que es del libro de los Reyes del Antiguo Testamento, nos da una pista. Elías no da más, Elías se queda solo, Elías dice, basta ya Señor, quítame la vida. ¿Cuántos enfermos que acompañamos? ¿Cuántos profesionales de la salud que quizás dicen, no doy más? La crisis sanitaria, mi sueldo, mi familia, la realidad del hospital, no doy más. Y también tenemos que acompañar. Yo digo, a veces hablo de acompañar al enfermo, pero es acompañar a los enfermeros, es acompañar a la familia, es acompañar al personal. Cuánta desesperanza y cuánto ustedes como ángeles pueden hacer. Pero para eso hay que recargar la esperanza propia. ¿Y cómo recargo la esperanza propia? Pensando y buscando a esos que en mi vida también fueron como ángeles. Termino con otra frase de esas que me parece que tienen que ser centrales para ustedes como Pastoral de la Salud. La dice el Papa Francisco. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Volver a centrarnos en Jesús, en un Dios resucitado que nos ama, que entregó la vida por nosotros y que nos anima a seguir siendo peregrinos de esperanza. Muchas gracias.